Bueno, un saludo a todos. Quiero agradecerles la atención y en el día de hoy queremos tratar un tema supremamente importante en los pacientes con una enfermedad crónica avanzada y principalmente pacientes con cáncer, en los cuales estos pacientes se ve directamente afectado el estado nutricional y tanto pacientes como familiares se ven afectados por este problema de manera tanto directa por la dificultad en la administración de los alimentos, así como en la carga psicológica y emocional que conlleva este tipo de alteración dentro de los pacientes. Entonces, para empezar, tenemos que tener en cuenta que el estado nutricional se ve directamente afectado en la mayoría de enfermedades crónicas. Y un ejemplo de esto se trata en pacientes con cáncer, en los cuales la mitad de pacientes ya tiene una alteración en el estado nutricional frente a lo que eran previamente antes de contraer o presentar la enfermedad. Y asimismo, cuando el paciente empieza un tratamiento, esto se ve acentuado de mayor manera en relación tanto por la enfermedad como por consecuencias del manejo que se administra a los diferentes pacientes. Hay que tener en cuenta que hay diferentes enfermedades que se relacionan con un mayor grado de nutrición que otras, y para el caso de los pacientes con cáncer, generalmente la mayoría de tumores del tracto gastrointestinal se ven mucho más impactados por la desnutrición que otro tipo de enfermedades como lo son el cáncer de mama. De igual manera, hay enfermedades crónicas como la falla cardíaca, la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cirrosis, que pueden presentar deterioro nutricional, pero directamente se relaciona más la EPOC que cualquier otro tipo de enfermedad con este tipo de pérdida de peso y de complicación en relación con la desnutrición. Finalmente, dentro del abordaje inicial del paciente, en muchos casos se nos olvida que el estado nutricional debe ser manejado, vigilado e intervenido, porque muchas veces los médicos mismos nos concentramos en el tratamiento médico, como lo llamamos, o sea, con el manejo de los medicamentos, la cirugía, pero se nos olvida que el manejo y el cuidado del estado nutricional es fundamental para la evolución y el desarrollo de la rehabilitación y recuperación del paciente. Entonces es importante que recordemos tanto pacientes como familiares y personal de la salud que debemos y es obligatorio llevar a cabo una intervención nutricional apropiada. Y intervención no es solamente darle un suplemento alimentario, es cuidar y vigilar que el paciente dentro de su condición pueda tener síntomas controlados gastrointestinales, así como la posibilidad de comer de manera adecuada y alcanzando, digamos, las necesidades básicas para su momento de vida y su condición. Entonces, algo que se tiene que tener en cuenta frente al por qué es tan importante fuera de que se presenta, como ya les decía, en la mitad de los pacientes, en más de la mitad de los pacientes con enfermedad crónica ya hay un deterioro nutricional, es que esto se relaciona con aumento de las complicaciones y síntomas. ¿Cómo es esto? Los diferentes estudios han demostrado que un paciente entre más desnutrido esté, más síntomas generales presenta, o sea, presenta más debilidad, más malestar, asimismo presenta más síntomas gastrointestinales como lo son la diarrea, el vómito, el dolor abdominal, que se relaciona pues finalmente con una evolución adversa al manejo y a la enfermedad. Entonces se ha demostrado que uno de cada 3 pacientes, digamos con cáncer, la causa de muerte se relaciona directamente con la desnutrición. ¿Cómo es esto? Es que el paciente, a medida que va perdiendo peso y su enfermedad va avanzando, entre más desnutrido esté, más rápido va a llegar la muerte para este tipo de pacientes. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que desde el principio del diagnóstico de una enfermedad de este tipo, no solo el cáncer, sino también cualquier enfermedad crónica evolutiva, debemos llevar a cabo una evaluación nutricional adecuada y una intervención del mismo. Y esto solamente es para mostrarles en el cual hay una relación. Estos son los diferentes estudios que se han realizado entre cáncer y estado nutricional, demostrando que la mortalidad, que es la desviación a la derecha, como pueden ver las diferentes zonas, se relaciona directamente con una mayor mortalidad.
Entonces, la evidencia es sólida frente a que el estado nutricional debe ser manejado e intervenido. Como les decía, entonces, esto aumenta los síntomas de deterioro de la calidad de vida del paciente y de igual manera, si logramos una reversión de este estado de nutrición y conservar un estado nutricional adecuado, vamos a encontrar que el paciente va a mejorar su percepción de bienestar y de calidad de vida. Entonces, es importantísimo que el paciente tenga claro que debe llevar una alimentación balanceada, buscar lograr el aporte calórico proteico óptimo, con lo cual a medida que se desarrolla el tratamiento va a mejorar su condición basal y su estado fisiológico, porque puede que al principio de una enfermedad el impacto sea tan alto que el paciente se encuentra encamado, no tiene la energía o las ganas de pararse, de ambular, de hacer las terapias, pero si logramos que el estado nutricional se mantenga, que no pierda peso, que no pierda masa muscular, va a ser mucho más rápida la recuperación y la rehabilitación del paciente. Y esto finalmente va a impactar en la percepción de calidad de vida del paciente y de su familia. Porque si tenemos un paciente funcional que puede ayudar con su cuidado, va a ser menos carga para los diferentes cuidadores y esto va a reducir la posibilidad de que el cuidador y su familia tengan índice de burnout, o sea, que tengan una fatiga dentro del cuidado, porque es importante reconocer que el cuidado del paciente con este tipo de enfermedad es muy dispendioso en algunos casos y puede conllevar a que los cuidadores tengan problemas de salud también en relación con esto. Entonces, cuando vamos a evaluar los diferentes estados nutricionales, debemos hacer una búsqueda de una escala o una manera. Entonces, nosotros como personal de la salud hacemos siempre un cuestionario básico, hay diferentes tipos, el NRS 2002, el Ferguson, con los cuales nosotros hacemos una evaluación o un tamizaje del paciente, buscando saber si tiene un estado de nutrición o si tiene el riesgo de presentarlo. Directamente para pacientes oncológicos, podemos utilizar el índice de pronóstico nutricional, en el cual, asociado a las preguntas, si el paciente puede comer, si tolera los alimentos, si ha tenido reducción en la ingesta, si tiene síntomas gastrointestinales, también se toma en cuenta algunos marcadores biológicos de laboratorio, como lo pueden ser la albúmina, que es la principal proteína dentro del torrente sanguíneo, y los leucocitos, que son las células inflamatorias y defensa del cuerpo. Entonces encontramos que si hacemos esta evaluación y el paciente tiene un deterioro del estado nutricional, finalmente se va a encontrar que en el cuidado, específicamente del cáncer, va a aumentar la morbilidad, la mortalidad, como ya les venía diciendo, y los costos. Por eso también es importante para nuestros sistemas de salud de los diferentes países y para las diferentes instituciones conocer que si intervenimos de manera temprana y de manera óptima el estado nutricional, vamos a tener una retribución tanto en menores tiempos de estancia y unos menores costos en la atención del paciente. Hay que entender que los diferentes pacientes que tenemos tienen diferentes estilos de vida. Entonces, parte de la nutrición y la alimentación de los pacientes depende de ese estilo de vida que previamente llevaban a cabo. A veces es muy complicado hacer un cambio radical en la forma de alimentarse, porque igual ahí también depende de la alimentación de la familia, según sus recursos, según la zona geográfica, pero entonces hay unos principios generales que el paciente y su familia deben comprender, y lo primero es evitar los agentes tóxicos exógenos, como lo son en muchos casos el tabaco y el alcohol. Y algo también muy importante que cada vez ha venido teniendo más fuerza dentro del manejo y la prevención de las diferentes enfermedades es evitar la obesidad, porque este sobrepeso hace un proceso inflamatorio crónico y también predispone a varios tipos de tumores, como vamos a ver más adelante. Y asimismo encontramos que mucha gente piensa que el cáncer es solamente una enfermedad genética, que el paciente que la sufre es porque tiene una alteración que se transmite de manera genética. Y es cierto que hay alteración del ADN de las células para poder presentarse la enfermedad, pero solo un bajo porcentaje de los pacientes tiene como causa única o específica la alteración genética transmitida de esta manera. En cambio, la mayoría son alteraciones genéticas que se adquieren
por la exposición a diferentes carcinógenos y con la afectación de protooncogenes y oncogenes que ya venían con una predisposición para esto. Entonces, un paciente que tiene un tipo de enfermedad como el cáncer o como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene una predisposición a presentar una complicación o una segunda neoplasia. Entonces, por eso es importante, así tenga la enfermedad, porque uno podría pensar que entonces, ¿para qué hacer medidas de prevención si ya tiene esta enfermedad? Porque uno puede sufrir de una segunda enfermedad. Entonces, por eso es importante el cambio del estilo de vida y una prevención desde el momento. Entonces, los aspectos generales para la prevención, específicamente en este caso del cáncer, como les decía, es no fumar, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio regular. Esto es importantísimo porque se ha demostrado que la actividad física de 30 minutos, mínimo 3 veces por semana, reduce en manera importante la presentación de diferentes tipos de cáncer y aumenta la posibilidad y la reserva fisiológica del paciente. Entonces mejora la posibilidad de recuperarse y tolerar terapias como la quimioterapia y la radioterapia o en su momento una cirugía. También es importante conocer que hay que evitar otros factores como lo son la exposición a la luz solar excesiva, pacientes que tienen piel muy blanca, en los cuales el cáncer de piel es una posibilidad, entonces debemos tener cuidado con este tipo de pacientes y usar la protección solar apropiada. También hay que considerar los tipos de dieta que tenemos que tener. Entonces, no solamente cambiar la dieta, sino tener claro la cantidad de nutrientes que debemos ingerir. A veces es complejo tener una cantidad específica de kilocalorías o de gramos de los diferentes nutrientes y alimentos, pero se debe buscar por lo menos un promedio asesorados con una nutricionista en los cuales ella nos va a ayudar a lograr esta meta en los diferentes pacientes. Algo que es importante es el consumo de fibra en los pacientes para la prevención del cáncer de colon. Entonces, este tipo de fibra se debe adquirir dentro de los diferentes alimentos vegetales. Y asimismo, los diferentes estudios han demostrado que la carne roja en exceso se asocia con algunos tipos de tumores, como vamos a ver más adelante. Dentro de la asociación de las diferentes enfermedades y tipos de cáncer, tenemos que hay una asociación causal, multifactorial, y aquí podemos ver los diferentes tipos de tumores sólidos en los cuales hay una asociación de las diferentes condiciones. Por ejemplo, en el cáncer de esófago, el tabaco y el alcohol son los dos principales factores de riesgo asociado al reflujo gastroesofágico, en los cuales se puede presentar un esófago de Barrett, que es una inflamación crónica de la mucosa de la unión gastroesofágica, y esto puede con el tiempo degenerar en cáncer. Asimismo, pues se presenta para el pulmón con el cigarrillo, el cáncer de estómago con el tipo de dieta y la presencia del consumo de alcohol, y así como pueden ver los diferentes. Algo también que se asocia es el déficit de vitaminas. En muchos tipos de tumores, como pueden ver, el déficit de algunos de los micronutrientes, de las vitaminas C, A y algunos retinoides, puede aumentar el riesgo de presentación de las enfermedades. Y el exceso de azúcar, por eso la dieta occidental, que es tenemos la mayoría de alimentos son procesados y que son altos o ricos en carbohidratos, generalmente la mayoría pues son carbohidratos simples, entonces esto aumenta el riesgo de presentación de algunos tipos de tumores. Entonces tenemos que tener en cuenta los tipos de alimentos que tenemos administrando al paciente o que tenemos ingiriendo nosotros dentro de nuestra cotidianidad. Entonces, lo primero es el tipo de conservación de los alimentos, porque el dejar alimentos en el medio ambiente expuestos y no refrigerarlos puede aumentar el riesgo de presentación de la generación de radicales libres en estos alimentos y esto aumentar el riesgo de cáncer posteriormente al ingerirlos. El procesamiento, el tipo de alimento que se va a consumir, en lo ideal debería ser lo menos procesado posible para evitar el riesgo de la presentación de los tumores. Lo otro que tenemos que tener cuidado es el tipo de cocción de los alimentos. ¿Por qué? Porque si conllevamos a una cocción con altas
temperaturas y si se presenta que los diferentes alimentos tengan algunas zonas de costra y, por ejemplo, estar quemados en su superficie, esto puede generar radicales libres dentro de este tipo de alimentos y aumentar el riesgo de una enfermedad. Y finalmente, el agua para muchos de nuestros países viene de la zona andina. En Latinoamérica podemos encontrar que en las diferentes cordilleras el agua varía en la cantidad de minerales y otras sustancias que trae según el origen, y también puede traer restos volcánicos según la zona geográfica, pero es importante determinar que el arsénico que puede presentarse en el agua puede también hacer un factor dentro de la generación del cáncer. Asimismo, la carga glucémica, que como les decía, los carbohidratos en exceso y carbohidratos simples principalmente son los que más se asocian con la presentación del cáncer. Por eso en nuestra alimentación debe ser buscando reducir al máximo la cantidad de carbohidratos simples y inclinarnos más por los carbohidratos complejos, que son los de origen vegetal, como el almidón. Entonces esta carga glucémica se determina es cómo responde el organismo de un ser humano a la cantidad de carbohidratos que estamos administrando. Entonces cuando esta carga glucémica es muy alta, exige al cuerpo de mayor manera y aumenta el riesgo de presentación de algún tipo de reacción y presentación posterior de enfermedades neoplásicas. Como les decía, la mayoría de alimentos que tienen carbohidratos complejos son de origen vegetal, entonces son los que generan menos carga de metabolismo, como lo son la tortilla de maíz, la calabaza, el banano y diferentes hortalizas y verduras. Entonces, con esto, lo que queremos hacer es dar más hincapié a que la fuente, generalmente, de carbohidratos de nosotros en la dieta debería ser de origen vegetal. Dentro de las definiciones clave que tenemos que tener en cuenta en el paciente con enfermedad crónica es entender los diferentes momentos en los cuales puede presentarse y las opciones que hay de manejo. Entonces, si nos habla el personal médico de desnutrición, entender qué es desnutrición, porque es que no todo paciente con desnutrición tiene pérdida de peso severa. Entonces, por eso se ha acuñado el término de malnutrición, porque puede ser tanto por exceso de peso como por déficit de peso y en relación con la cantidad de masa magra. O sea, la masa magra la conocemos como la cantidad de músculo que tiene el paciente, porque la cantidad de músculo se relaciona directamente con la posibilidad de rehabilitación del paciente. Entonces, se debe tener en cuenta. Los tipos de nutrición. Tenemos la opción de nutrición parenteral y nutrición enteral. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es por la vía gastrointestinal y la otra es por administrando alimentos directamente al tracto sanguíneo, evitando el metabolismo gastrointestinal. Y la suplementación es lo que adicionamos a los diferentes tipos de alimentación, tratando de lograr la necesidad calórico-proteica de los pacientes. El síndrome de anorexia caquexia que tenía descrito allí es el estado en el cual el paciente tiene una pérdida de la capacidad de generar anabolismo, entonces va a empezar a perder peso de manera progresiva sin lograr contrarrestar esto por los diferentes manejos. O sea, hay pacientes que a pesar de que hagamos diferentes intervenciones médicas y nutricionales, no van a mejorar. Entonces, esto se da principalmente en las fases terminales de enfermedad crónica, tanto como en pacientes con cáncer, como en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, con demencia, con falla cardíaca. Estos pacientes van a llegar a un momento en que no hay forma de revertir esta pérdida de peso. Entonces vamos a encontrar, como les decía, que esto es progresivo. Y a medida que progresa, hay un deterioro funcional y de la capacidad de autocuidado. Y finalmente, esto va a colaborar para que el paciente fallezca en un momento determinado. Los diferentes tipos de estado inflamatorio que produce la enfermedad crónica va a llevar a que se reduzca la ingesta por diferentes mecanismos. Aquí encontramos que hay múltiples tipos de sustancias que generan la anorexia, o sea, la
falta de apetito de un paciente que no quiere comer. Esto se da entonces por liberación de factores de necrosis tumoral, interleuquinas y otro tipo de sustancias. Lo otro que se presenta es cambios metabólicos, en lo cual es la adquisición de la energía para el metabolismo de los pacientes se va a dar por vías que no son lo usualmente utilizado por el organismo, entonces esto va también a cambiar el costo metabólico. Hay una reducción de la síntesis proteica, o sea, el paciente menos usa las proteínas, entonces esto conlleva una pérdida de la masa magra y secundario a esta mal funcionamiento y mal uso de las diferentes proteínas, esto conlleva una inmunosupresión en el paciente porque se deja de producir los diferentes tipos de anticuerpos y de sustancias para la defensa. Entonces ya para las causas de desnutrición encontramos que hay causas mecánicas, hay causas inflamatorias, falta de la absorción, hay obstrucciones intestinales y hay también asociación al tratamiento, como la quimio y la radioterapia, en los cuales hay inflamación de las mucosas, hay diarrea, hay dolor abdominal, hay vómitos y todo esto va a condicionar que se presente la desnutrición en un momento determinado. ¿Cómo medimos esto? El impacto se mide con las diferentes escalas de funcionalidad. Aparte de medir el estado nutricional, también debemos medir la funcionalidad del paciente por diferentes escalas que son el índice de Karnofsky, la cual es una escala americana que va de 0 a 100% según la funcionalidad, el ECOG que es de 0 a 5, y el índice de Bartel, que es una escala utilizada para definir la funcionalidad en ancianos, cuando no es una enfermedad oncológica. ¿Todo esto para qué? Para ver cuál es el impacto o la progresión de la enfermedad en un momento determinado. Entonces, la relación de los síntomas con la severidad de la nutrición, como les decía, es directamente relacionada. Entonces, a mayor desnutrición, mayores síntomas para el paciente en todas las enfermedades. Entonces, por eso es importante que dentro del proceso nutricional vamos a tener un impacto directo en la calidad de vida y es parte fundamental del tratamiento. Entonces, no solamente es el manejo de los síntomas, como lo dice el dolor, el ahogo y el manejo pues para la enfermedad de base, el manejo para el cáncer, el manejo para la falla cardíaca o para el EPOC, debemos tener en cuenta que la nutrición debe ser intervenida en un momento determinado. Y esta intervención nutricional debe tener una evaluación periódica y continua. Entonces ya para los criterios de nutrición tenemos el índice de masa corporal, que es una medida del peso sobre la talla al cuadrado, la cual va de 18 a 25 dentro de la normalidad, y esto hay que medirlo para poder saber si el paciente se encuentra o no se encuentra en estado de nutrición. Los diferentes patrones de dieta que vamos a encontrar son generalmente relacionados con la cantidad de nutrientes y la distribución de los mismos. Entonces tenemos la dieta saludable, que es la recomendada, digamos, para todos nosotros, que es tener un predominio de vegetales y, como les decía, baja en carbohidratos y tener un aporte óptimo de proteínas. La dieta mediterránea, que ha demostrado tener impacto en diferentes tipos de tumores, o sea, reducción o prevención de la presentación, se deriva del alto consumo de frutas y de aceites y carne de pescado, porque este tipo de dieta evita el uso de otro tipo de carnes, entonces los ácidos omega 3 y 6 van a presentar una mayor presencia y esto reduce las complicaciones en relación con otro tipo de alimentos. Entonces, dentro del uso de los carbohidratos, vamos a encontrar que la energía de la dieta se debe restringir el uso de carbohidratos simples y, como les decía, optimizar el uso de carbohidratos complejos en un momento determinado. Las proteínas, que pueden ser de origen vegetal o animal, deben tener un aporte aproximado promedio de 1 gramo por kilo día y debemos distribuir en diferentes fuentes, porque la idea es no tener una sola fuente de proteínas e ir variando este tipo de intervención nutricional. Los ácidos grasos también son necesarios, son una fuente importante de energía y en los cuales tenemos que tener también un aporte, porque si los restringimos de manera completa pueden aparecer afectaciones neurológicas o de otro tipo, porque hay ácidos grasos esenciales que son definitivamente indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Y lo otro es que hay algunos ácidos grasos que pueden mejorar el apetito de los pacientes y por eso se usan en diferentes momentos. Dentro de las proteínas, las vitaminas, vamos a encontrar que las vitaminas vienen de la misma dieta en una
distribución generalmente alta dentro de las frutas y verduras, y por eso es importante que tengamos un consumo alto de frutas y verduras. La mayoría de necesidades de vitaminas se subsanan con una dieta balanceada. Entonces no hay necesidad o no se recomienda el uso de suplementos dietarios de vitaminas en todos los casos. Pero en los diferentes estudios se ha demostrado que el 50% de la población occidental ya consume un suplemento de vitaminas. Entonces, esto se ha demostrado que no es necesario si tengo una dieta balanceada, pero ya mucha gente lo usa. Igual el exceso de vitaminas también puede conllevar a complicaciones en la salud. Por eso tampoco es recomendable consumir megadosis o dosis muy altas de las diferentes vitaminas. Y los oligoelementos, que son otras sustancias que pueden utilizarse dentro de la dieta o dentro del manejo de los pacientes, que pueden conllevar a una mejoría del funcionamiento y la absorción gastrointestinal. Dentro de la alimentación, entre la cantidad y frecuencia, lo ideal es tener muchos momentos de alimentación al día, o sea, tomas muchas veces, no como usualmente lo hacemos, que son 3 tomas al día: desayuno, almuerzo y comida o cena. Entonces, lo ideal es dividir en más de 5 o 6 tomas al día con cantidades pequeñas, porque son mejor toleradas y van a tener menos riesgo de dolor abdominal, de vómito u otro tipo de complicaciones en relación al momento de la alimentación. Lo otro es que tenemos que tener una ingestión adecuada de agua, porque esta ayuda al metabolismo y reduce el riesgo de complicaciones en relación con alteraciones renales, y que los diferentes alimentos deben tener un adecuado sabor para el paciente, porque no todos los pacientes tienen una tolerancia igual a los alimentos. O sea, hay que buscar qué tipo de alimento el paciente tolera mejor para administrar este tipo de alimentos, y dando una variación, porque no podemos darle todos los días el mismo tipo de dieta al paciente, porque esto va a conllevar que haya un menor gusto por la alimentación. Entonces el paciente va a reducir la ingesta en un momento determinado. También se debe tener en cuenta que la higiene oral, o sea, el cuidado de dientes, mucosa, lengua, encías, es fundamental para que el paciente pueda realizar un proceso de masticación y deglución adecuado, y así no tener problemas desde este punto de vista. Entonces, dentro de las diferentes intervenciones nutricionales para el paciente, específicamente en cáncer, la nutrición parenteral es una opción, que es poner, como les decía, nutrición en la vena directamente, y esto es usado muy poco en pacientes con cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque ha demostrado en muchos casos que el paciente puede tener complicaciones directas como aumento de la mortalidad, porque este exceso de alimentos o de nutrientes va a estimular al tumor para que aumente su crecimiento, y se puede relacionar en muchos casos con aumento de la mortalidad del paciente. Entonces, por eso es importante que si se va a realizar una implementación de una nutrición parenteral, debemos tener claridad frente a cuál es su indicación, porque la mayoría de pacientes en los cuales se indica la nutrición parenteral es buscando que el paciente tenga en un momento una tolerancia a una quimioterapia o una represión nutricional preoperatoria. Y no se debe nunca usar la nutrición parenteral en pacientes en fase de fin de vida, un paciente que tiene una expectativa de vida menor de 3 meses o que ya consideramos que está en fase de fin de vida. No se debe considerar la nutrición parenteral, porque esto va a, como les decía, aumentar la mortalidad del paciente en un momento determinado. En cirugía, cuando el paciente se va a llevar a una cirugía, se debe considerar más aún la suplementación, porque el paciente debe lograr la meta calórico-proteica, o sea, consumir la necesidad que tiene de proteínas, calorías, carbohidratos, para poder tener un mejor desenlace en la cirugía. Entonces siempre se debe evaluar el paciente nutricionalmente para saber si con la cirugía hay riesgo de complicaciones por el estado nutricional. Entonces se debe intervenir en un momento óptimo para la cirugía, y debe ser mínimo 7 a 10 días antes de la misma. Las diferentes causas de nutrición y cirugía, pues las principales son 2, que es la disfagia, la incapacidad de deglución, la obstrucción o la presencia de mucositis, que es la inflamación de las mucosas, lo cual produce dolor, sangrado, y el paciente pues no va a tolerar la ingesta de los alimentos. En relación con la quimioterapia y la nutrición, la quimioterapia se debe considerar un manejo médico que es necesario para controlar la enfermedad
en el caso del cáncer, entonces debemos controlar síntomas como lo son el vómito, las náuseas o el dolor abdominal por gastritis. Entonces se debe dar un tratamiento a este nivel, controlando sus síntomas y asociado dar ciertos tipos de alimentos que van a reducir el riesgo de presentación del vómito en relación con la quimioterapia, como lo son alimentos que estén fríos, alimentos con hielo, batidos con hielo, van a reducir las náuseas para el paciente y la presencia de mesis, que es el vómito. También se debe optimizar en el momento del aporte nutricional las medidas antirreflujo, o sea, el paciente debe comer sentado, debe tener una cama con un poco de elevación de la cabecera para evitar así que haya un reflujo y se presente una intolerancia a la nutrición. Vigilar siempre la mucositis, como les decía, la dieta se debe variar y la quimioterapia puede conducir inmediatamente después de su administración o en el NADIR, que es a los 10 a 14 días generalmente, un aumento de la presencia de los síntomas como el vómito. Entonces esto también se debe tener en cuenta en el momento del cuidado del paciente. Dentro de la radioterapia, la principal complicación es la mucositis o la enteritis, que es la inflamación de la mucosa o del intestino en relación con la quimioterapia, con la radioterapia, perdón. Entonces debemos hacer los manejos respectivos para el cuidado de la mucosa y reducir la presentación de este tipo de inflamación, principalmente luego de 2 semanas de la administración de la dosis de radiación. Entonces, dentro del diagrama de la toma de decisión para suplementar a un paciente con enfermedad crónica, hay que saber si el paciente puede comer o no. Si el paciente puede comer, se debe dar la dieta balanceada, que es lo primero, nunca dar suplementación única, sino que debe ser la dieta la que debe primar sobre la suplementación. El paciente se le inicia el manejo, se cuida este tipo de aporte por vía enteral. Si no es posible darlo por vía enteral, o sea, por vía oral, el paciente no puede comer o no se logra la meta de calorías y proteínas, se debe considerar o una sonda, la alimentación enteral por sonda, o finalmente considerar la nutrición parenteral en un momento determinado. Como les digo, la dieta es lo principal, nunca un suplemento nutricional va a reemplazar una dieta balanceada, entonces lo ideal es siempre que se dé una alimentación o nutrición adecuada. Y finalmente hay una dieta llamada cetogénica en la cual se busca adquirir, digamos, la necesidad calórica desde los ácidos grasos. Eso también ha sido un boom o una moda en los últimos 5 años que en algunos países ha tratado de incursionar este tipo de alimentación buscando evitar o reducir el consumo de carbohidratos simples para así de reducir el riesgo de complicaciones de las enfermedades crónicas como lo son la diabetes, la falla renal o otro tipo de enfermedades como el cáncer. Aquí están las diferentes intervenciones que podemos hacer en los pacientes que tienen manejo con quimio y radioterapia, en este caso pues para la sequedad de la boca, en lo cual se debe mantener la adecuada humedad de las mucosas y así el cuidado y la limpieza de la cavidad oral para reducir la posibilidad de complicaciones en relación a la mucositis. También la disfagia, que es el trastorno de la deglución, que el paciente no puede tragar de manera adecuada, entonces se debe vigilar la causa de la deglución, si es una causa local, una inflamación, una afta, una úlcera, o si se trata de un trastorno ya funcional, porque tienen manejos e intervenciones distintas, y si es un trastorno funcional se debe buscar una intervención ya médica más avanzada. En la falta de apetito, el paciente, como les decía, puede tener anorexia, que es no tener ganas de comer, entonces para eso se usan diferentes medicamentos o sustancias como la mitarzapina o en algunos casos el acetaminofestrol, que puede ayudar a aumentar el apetito del paciente. La prevención, como ya habíamos hablado, y las diferentes intervenciones con los diferentes tipos de tumor. Entonces, si yo puedo dar para cada tipo de tumor un tipo de alimentación específico para su prevención y el uso del consumo adecuado de vitaminas, como pueden ver, se ve relacionado con la menor riesgo de presentación de los diferentes tipos. Ya dentro del cáncer avanzado, como vamos a ver en otra charla, en la nutrición, ya en fase terminal o en fase avanzada de fin de vida, uno debe considerar que la nutrición debe ser muy limitada, porque el exceso de aporte nutricional
va a conllevar a mayores complicaciones y mayor posibilidad de muerte. Entonces, a nivel de fase de fin de vida, la nutrición ya pasa a ser a un segundo plano y no debe ser tampoco el paciente obligado a comer en exceso o intervenido con sondas o nutrición parenteral, porque eso se va a reflejar en una mayor morbilidad. Entonces, ya para finalizar, encontramos que la nutrición es de gran importancia para el paciente con enfermedad crónica y sobre todo en el cáncer, que según el tipo de paciente y su condición actual se determina el tratamiento nutricional, o sea, el tipo de dieta que le vamos a dar, cómo debe ser la administración proporcional de carbohidratos, proteínas, ácidos grasos y oligoelementos y vitaminas. Siempre la nutrición va en relación con el tipo de terapia oncoespecífica, o sea, el tipo de tratamiento para el tumor que tiene el paciente, sea quimioterapia, radioterapia o cirugía, y que la suplementación del paciente con enfermedad crónica debe ser en relación con la dieta. Entonces, debemos buscar primero lograr cumplir las necesidades con una dieta balanceada y ya finalmente administrar algún tipo de suplemento si es necesario. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Yo soy Cristian Camilo Giraldo Ramírez, soy médico cirujano, especialista en medicina interna con un máster en cuidado paliativo. Hace ya un poco más de 5 años me desempeño en el grupo de cuidado paliativo del CES Hospital de Caldas en mi país, Colombia, un hospital acreditado de alta calidad y reconocido por su programa de atención en cuidado paliativo. Aparte de esto, soy docente universitario y soy presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, seccional Caldas, aquí en Colombia. Agradezco a iCáncer por la invitación para dar esta charla tan importante. A mi parecer, no solamente los pacientes que tienen cáncer o tienen alguna enfermedad terminal, sino para cualquiera de nosotros o cualquier persona que viva, es importante conocer estos temas. No hay ningún conflicto de intereses aparte del interés académico y el interés de que todos tengamos un conocimiento adecuado acerca de la nutrición al final de la vida. Y mi objetivo es que al final de esta presentación veamos la forma de ver la nutrición al final de la vida de una forma diferente. Algunas personas verán este tren que ven ustedes entrando al túnel y otras saliendo del túnel. Yo quiero que los que lo ven entrando abran su mente y lo puedan también ver saliendo del túnel o lo contrario. ¿Y por qué? Porque, como lo dijo este colega que lastimosamente en ejercicio de su profesión falleció por COVID-19 acá en mi país, Colombia, la vida es una enfermedad terminal, porque desde que nacemos estamos condenados a morir. No hay nada que tengamos seguro en la vida sino la muerte. Y la forma como queremos morir y cómo queremos que nuestra nutrición sea al final de la vida nos concierne a todos. Tengamos cáncer, tengamos una enfermedad terminal o tengamos un final de vida exitoso con una muerte como la llamamos usualmente natural. ¿Y por qué tan importante hablar de nutrición? Porque se considera un derecho fundamental, casi que desde que nacemos todos tenemos derechos a poder alimentarnos, a poder nutrirnos, poder hidratarnos, y casi que es algo que va enseguida de la dignidad humana, ¿cierto? Enseguida la dignidad humana nos hace humanos esa posibilidad de hidratarnos y de poder comernos. Eso hace que la nutrición sea un aspecto mínimo del cuidado y de la supervivencia, más que la vestimenta, más que la salud. El poder tener la comida, el poder hidratarnos es algo mínimo para mantenernos saludables, y no solamente por el hecho pues, de estar saludables y de nutrirnos, sino es que la nutrición tiene una concepción antropológica y sociológica, en el sentido que cuando comemos nosotros recordamos, evocamos buenos momentos, situaciones que tuvimos anteriormente, que un bocado de comida nos hace recordar esa situación. La comida permite que nos reunamos como sociedad y permite que nosotros nos sintamos bien como persona al hecho de poder comer y sentir la saciedad, que es algo pues tan importante en nuestro diario vivir. Entonces, indudablemente, la nutrición es algo importante durante la vida, pero quiero hacer hincapié en esto.
importante la nutrición oral. Y me refiero a nutrición oral en el sentido de la nutrición en que nosotros mismos somos los que podemos comer e hidratarnos y sentir el sabor en nuestra boca de la comida, poder sentir la boca húmeda y saciar la sed al sentir pues el líquido en nuestra boca, diferente a otros tipos de nutrición que de pronto salen del oral y que evita pues y ya se salen de este aspecto de el gusto de la comida y de la necesidad de interactuar socialmente alrededor de una comida cuando ya no es oral. ¿Qué pasa al final de la vida o cómo definimos al final de la vida? Lastimosamente no hay una definición o un consenso mundial de cuándo definir que un paciente está en final de vida, es decir, los últimos 15 días, los últimos 3 meses, la última semana, pero se considera que los últimos 3 meses de vida podemos estar considerando que estamos empezando la etapa final de vida, o cuando ya un profesional experto menciona que el paciente está en final de vida, pero no hay un concepto pues unificado de cuántos días se refiere a final de vida, pero es esta etapa donde empieza ya un deterioro progresivo de las funciones fisiológicas y que todos los órganos empiezan a fallar, tanto el pulmón, el corazón, los riñones, el cerebro, los músculos, y que conlleva pues inevitablemente a la muerte. Hablando de los pacientes ya con enfermedades oncológicas o enfermedades terminales avanzadas no oncológicas, lastimosamente 3 de cada 4 pacientes que fallecen con cáncer fallecen en una desnutrición, y esa desnutrición es irreversible, a lo que llamamos nosotros síndrome anorexia caquexia. Caquexia quiere decir es este estado donde el paciente lo vemos totalmente desnutrido, pero que aparte de eso el cuerpo tiene como una manifestaciones tanto de inflamación y tanto de desgaste generalizado, que no solamente se debe a la desnutrición, sino a la enfermedad de base, en este caso pues el cáncer o la enfermedad pues terminal que genera el paciente, que conlleva que baje de peso, no tenga ganas de comer, y que a pesar de que le demos suplementos nutricionales o cualquier cosa para poder intentar subir de peso, no va a ser posible, porque la enfermedad de base está generando tanto ese daño que va a ser ya de carácter irreversible. Aparte de esta desnutrición al final de la vida, que como les vuelvo y les repito, sucede en 3 de cada 4 pacientes, los últimos días de vida, ven ustedes ahí cuáles son los síntomas principales. Está la fatiga, la asfixia, el dolor, confusión o delirium, y estos 2 que pongo en rojo son fundamentales porque explican por qué el paciente en los últimos días de vida se les quita el hambre y no quieren comer. Primero porque la enfermedad de base genera unas hormonas inflamatorias que le quita a uno las ganas de comer, pero aparte de eso los músculos de la masticación y de la deglución están tan débiles que hay dificultad para tragar. Entonces las personas al final de vida, aparte de que están desnutridas, no quieren comer porque presentan estos 2 síntomas que son tan importantes. Y como pueden ver, dentro de estos síntomas principales no está ni el hambre ni la sed. Al final de la vida no es de los principales síntomas ni de los síntomas que más se nos quejan los pacientes. Al contrario, no quieren ni comer ni quieren beber porque tienen anorexia y porque tienen dificultad para tragar o disfagia. Y ahí entramos, uno de los principales problemas al final de la vida es esta discordancia entre lo que quieren los pacientes o quieren los familiares. ¿Y qué pasa con la familia al final de la vida? Obviamente, nosotros intentamos dar de comer y dar de beber a nuestros seres queridos como una manifestación de amor y de ese cuidado mínimo que les mencionaba ahorita, que la nutrición da tanta importancia. Pero aparte de eso, los familiares se angustian mucho al ver que su ser querido, que está en etapa final de la vida, está desnutrido, no quiere comer, y piensan que dejarles de dar de comer y de beber, pues lo están descuidando y al contrario están acelerando pues un proceso de muerte, por lo cual empiezan en esta maniobra que yo creo que hemos visto mucho en nuestros familiares o los que vemos pacientes con nuestros pacientes, de que los familiares casi que le insisten al enfermo y lo obligan con una cuchara a que coma a la fuerza, así el paciente no desea. O si uno es el paciente, el familiar, la mamá, el hermano, el hijo, está ahí casi que obligándolo a uno a comer. Y cuando en algún momento se le dije
se le dice, señor familiar, no insista que él no quiere comer, si él no recibe es porque no quiere, porque no le da ganas, darle de comer de pronto lo está molestando más por esa disfagia o ese dolor para deglutir, pues ellos creen que vamos a matar o se va a matar al paciente o se va a acelerar el proceso de muerte. ¿Qué pasa con el paciente? Obviamente esa manifestación de amor es recíproca. Entonces el paciente como con reciprocidad a esa insistencia del familiar de darle comida, pues para no hacerlo sentir mal por no estar comiendo, a la fuerza intenta comer así no quiera, así les duela comer, pero finalmente no tienen deseo de comer al final de la vida. Y los pacientes, eso se han realizado estudios, encuestas a los pacientes, pues también tienen un desconocimiento muy grande sobre por qué se les quita el hambre, por qué no quieren comer, por qué les duele comer, o un desconocimiento sobre qué va a pasar al final de sus días cuando ya tiene una enfermedad pues muy avanzada, cómo va a ser la parte de la alimentación, algo que tenemos que impactar mucho para poder que tanto los pacientes y los familiares conozcan, y es uno de los objetivos de esta charla que muy bien organizó iCáncer para darles conocimiento tanto a ustedes como los pacientes, los familiares y el personal de salud sobre estos aspectos nutricionales al final de la vida. Pero aparte de eso hay diferencias culturales fundamentales. Hay culturas, los árabes, los hindúes, donde el ayuno y el dejar de comer tiene un contexto espiritual muy importante. Por ejemplo, estas culturas, el hecho de dejar de comer, pues entienden que hace parte del proceso de final de la vida, y el ayuno, al contrario, es como que los dignifican para poder resistir una vida después de la muerte, a diferencia de nosotros, de pronto los países occidentales, donde ese contexto de la comida es tan fundamental y tan necesario como para ese cuidado mínimo y esa dignidad humana, que consideramos que hasta el final o al último minuto de la vida uno debe estar lleno, debe estar hidratado y se le debe dar comida. Entonces hay unas diferencias culturales muy importantes que hacen también difícil a ponernos de acuerdo entre pacientes, familiares, personal de salud, aunado pues al el contexto cultural que tenemos de la comida o del ayuno. Ahorita los mencionaba, se han hecho también estudios y encuestas donde se mencionan que menos del 10% de los pacientes con enfermedades terminales, sea cáncer, sea no cáncer o cualquier enfermedad, reciben información del médico sobre cómo va a ser la hidratación y nutrición al final de la vida. Entonces nosotros como personal de salud tampoco tocamos el tema, el paciente no lo pregunta, y al final de la vida, cuando ya llegamos a ese momento, pues hay una discrepancia entre los diferentes conceptos, la familia, el paciente y el médico no está preparado, y eso conlleva pues a múltiples problemas y estrés por el hecho de que el paciente no coma. ¿Qué opinamos nosotros desde los profesionales de la salud y qué dice la evidencia científica acerca de esta nutrición al final de la vida? Que efectivamente la nutrición y la hidratación oral, es decir, la que nosotros mismos podemos comer, podemos hidratarnos, hace parte de los cuidados mínimos y que se debe garantizar siempre y cuando el paciente lo desee hasta el último día de su vida, hasta el último minuto de su vida. También es fundamental conocer algo, que si el paciente come bien, come unos requerimientos de carbohidratos, de macronutrientes, de vitaminas y minerales suficientes, no necesita suplementos nutricionales así esté bajando de peso. O sea, los suplementos nutricionales es cuando el paciente ya está desnutrido o no se puede garantizar que con la comida normal el paciente pueda suplir las necesidades diarias de calorías. Y tener muy en claro que cuando damos un suplemento nutricional o ponemos nutrición por una sonda a la nariz, por una gastrostomía, que es un hueco directo al estómago para nutrición, o hidratamos directamente en la vena, o ponemos nutrientes directamente por la vena, ya se sale de esos cuidados mínimos y esos derechos fundamentales, sino que ya se convierte a un tratamiento, es un medicamento, donde estos medicamentos deben tener unos objetivos claros, que puede ser bien mejorar la supervivencia, mejorar la calidad de vida o sostener un estado de salud que ante una cirugía o ante un cáncer de pronto se puede deteriorar. Pero como estamos hablando en el contexto de final de vida y ya sabemos que son los últimos días de vida, que la supervivencia ya no es un objetivo y que la calidad de vida probablemente debe estar más encaminada a estos síntomas que les mencioné anteriormente, de la fatiga,
de la asfixia, del dolor, de la confusión y no tanto del hambre y la sed que no lo sienten, pues probablemente estas vías nutricionales al final de la vida, ya sea enterales, parenterales o intravenosas, la verdad no estarían indicadas porque no cumplirían con los objetivos de un tratamiento médico. Y aparte de esto, pues el límite de tiempo, un tratamiento debe tener un límite, ¿cierto? Yo lo voy a hidratar 24, 48 horas, lo voy a poner una nutrición 1 o 2 semanas para poder operarlo, le voy a poner un suplemento nutricional mientras está en quimioterapia activa para el tratamiento de su cáncer. Sin embargo, al final de la vida, pues ya no hay posibilidad de tratamiento, no va a haber cirugías y eso también pues hace que como tratamiento estas medidas no estén indicadas y al contrario, en vez de beneficiar, todos estos tratamientos tienen efectos adversos. Acá les menciono estas fotos, la primera pues del señor es la sonda nasogástrica, es muy molesto, pueden ver ustedes ahí la cara de molestia de este caballero porque no solamente la inserción, sino el mantener ese cable ahí hasta el estómago genera mucho malestar. Aparte de eso puede generar episodios de sinusitis, episodios de broncoaspiración. El paciente en medio de una confusión y un delirium puede sacarse la sonda y generar traumatismo y sangrado de la vía digestiva. La gastrostomía igual. Esta gastrostomía puede infectarse, que es la que está en la parte de la gráfica de la mitad. Puede infectarse, el paciente en medio también de una confusión o un mal movimiento se la puede arrancar y puede generar traumatismos, peritonitis. También aumenta el riesgo de neumonías aspirativas, es decir, que eso que le estamos poniendo se devuelva y el paciente se broncoaspire. Y vemos la enfermera ya en la otra gráfica preparando una nutrición parenteral, que es la que ponemos vía intravenosa. Pues estas nutriciones también hay riesgo de infecciones en la sangre, riesgo de alteración hepática, riesgo de que se le baje el azúcar, de que muchos minerales que no son suplidos por este tipo de nutriciones pues haya déficits en el cuerpo. Entonces cuando al final de vida no tenemos esos objetivos de poder tratar y mejorar la supervivencia, la calidad de vida con estos medicamentos, pues al contrario, ponerlos podemos estar aumentando estos efectos adversos que les acabo de mencionar. Esto en cuanto a nutrición, pero vale la pena también hablar de la parte de la hidratación, porque muchas personas entienden, listo, yo no como, no tengo ganas de comer, pero me va a dar sed, ¿cómo hago pues para ponerle líquidos al final de la vida y yo no morir sediento? Y hay que tomar en cuenta que en los últimos días de vida, si nosotros estamos hidratando mucho, va a tocar cambiar al paciente porque se va a estar orinando y obviamente eso va a generar mayor malestar al estar movilizando y cambiando un paciente que ya está en su etapa agónica o de final de vida. Cuando estamos muy hidratados aumentan las secreciones respiratorias, es decir, todo ese esputo y todas estos humidificación en la vía aérea y eso genera que no podamos respirar bien o estemos tosiendo y expectorando mucho. Aumento de líquido también a nivel intestinal aumenta la necesidad de vomitar por el aumento de líquido en el estómago, en el intestino. También aumenta la hinchazón porque estamos quietos y aparte de eso no hay casi proteínas ni nutrición, entonces se aumenta la hinchazón en el abdomen y en los pies, eso se llama edema y ascitis. Y cuando nosotros estamos sedientos o cuando estamos algo deshidratados, el cuerpo como mecanismo de defensa libera como unos anestésicos endógenos que denominamos endorfinas y estas endorfinas hacen que no sintamos dolor y mantengamos como dormiditos y plácidos. Entonces, al estar sobrehidratados, evitamos que se liberen estos anestésicos endógenos y vamos a sentir más dolor y vamos a estar más despiertos y desesperados al final de la vida. Sin contar pues la incomodidad que lleva a tener una sonda, un catéter y los riesgos que les acabo de mencionar. Por esto es que la hidratación al final de la vida por vía parenteral tampoco está indicada, diferente de darle agüita, de mojar los labios con hielo o darle al paciente chupar algo ácido que estimule la salivación y con eso se hidrata las mucosas de la boca y genera pues que el paciente no sienta sed. ¿Qué tiene a favor la hidratación al final de la vida? Y es lo único, es que disminuye
la agitación, la confusión o el delirium, pero hay medicamentos que podemos utilizar también al final de la vida para controlar estos episodios de agitación o delirium diferentes a la hidratación. ¿Qué seguimos opinando entonces los profesionales de la salud? Que cuando este paciente ya está tan desnutrido por una enfermedad terminal, llámese cáncer, otro tipo de enfermedades, la nutrición no va a mejorar. Cuando se entra este diagnóstico de caquexia, ya es un diagnóstico irreversible. Por más nutrición que pongamos, el paciente no va a subir de peso. Y por eso hace que al final de la vida la prioridad debe ser evitar el sufrimiento y no nutrirlo, porque nutrirlo no lo vamos a poder lograr cuando ya está en etapa de caquexia, y lo que tenemos que hacer es mejorar esos síntomas que les mencioné al final de la vida: la asfixia, el dolor, la confusión, las ganas de vomitar, la fatiga, ya que al final de la vida el hambre y la sed no son los síntomas principales en los pacientes o que aquejan al paciente. Así que la nutrición, ya sea por sondas, nutrición parenteral, suplementos nutricionales, al final de la vida no hay indicación como medida terapéutica, y los riesgos de dar esta nutrición al final de la vida superan ampliamente los beneficios. También se han hecho estudios a nivel de la medicina basada en la evidencia, múltiples investigaciones, y esto ha sido revisado por esta plataforma que es de Cochrane, que es una plataforma a nivel internacional que compila varias investigaciones y mira si esas investigaciones son similares en los resultados y dan recomendaciones con alta seguridad, alta evidencia científica para determinar si el paciente se beneficia o no de una herramienta terapéutica. Y se ha hecho por medio de Cochrane también recomendaciones acerca de la hidratación y de la nutrición de la enfermedad al final de la vida, y se concluye que los pacientes, cuando fallecen es por su enfermedad de base, por el cáncer, por su demencia, por su enfermedad cardíaca avanzada, por su enfermedad respiratoria avanzada, más no por la falta de nutrición. Y eso es algo que hay que tener muy claro entre los pacientes, los familiares, personal de salud y todos los del sistema de salud, para poder estar tranquilos de que no vamos a generar un deterioro de calidad de vida ni un empeoramiento de la mortalidad por el hecho de no darle un suplemento nutricional o dar una hidratación parenteral al final de la vida. Así que se han generado recomendaciones de guías internacionales. A nivel mundial, las mejores guías que hay a nivel de nutrición son estas guías SPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, donde ellos recomiendan apartados acerca de dilemas éticos en cuanto a nutrición y hidratación al final de la vida, y mencionan estos aspectos. Lo primero, y es algo que quiero hacer mucho hincapié, no solamente a los pacientes con cáncer, sino a cualquiera de nosotros que estamos aliviados, que tenemos nuestros padres, nuestros abuelos, es la voluntad anticipada. Es decir, ya conociendo esto que les acabo de mencionar, es nosotros poder decir oportunamente: yo quiero que en mis últimos días no me pongan gastrostomía ni huecos en el estómago, no me pongan sondas para nutrirme, déjenme tranquilo, déjenme morir tranquilo. O al contrario, ¿cierto? Alguno podrá decir: no, venga, yo quiero hasta el final que esté bien nutrido y bien hidratado. Eso lo podemos plasmar en un documento discutido con el médico, ese documento que lo conozca la familia y ojalá que tenga alguna validez jurídica, dependiendo de cada país el instrumento jurídico para darle validez legal a esa voluntad anticipada, no solamente en nutrición, que es el tema que nosotros en este momento estamos tocando, sino sobre cualquier cosa. Quiero que me intuben, quiero que me reanimen, quiero que me hagan diálisis o no quiero que lo hagan, y eso lo podemos plasmar en este documento. ¿Qué dicen las guías ESPEN también? Que los últimos 3 meses de vida pues es fútil, o la verdad no es apropiado hacer estas medidas de nutrición artificial como sonda nasogástrica, nutrición parenteral, nutrición por gastrostomía, porque al contrario los riesgos superan los beneficios. ¿Y qué podemos hacer en estos casos? Ya les había mencionado, humedecer la boca con un pañito, con agua, humedecer los labios, la lengua, darle mascar hielo, cubitos de hielo chiquiticos se ponen en la boca y eso hace que se quite la sensación de sed, dar alimentos ácidos o cítricos, que eso estimula la salivación y quita la sed.
En cuanto a la parte de nutrición, la dieta idealmente que sea licuada, espesa. ¿Por qué? Porque es la dieta que más fácil logramos nosotros digerir, que no esforzamos tanto los músculos de la masticación y de la deglución, entonces no sentimos tanto dolor para tragar, y aparte de eso es la dieta que menos evita la broncoaspiración. Sabores agradables al final de la vida, no hay ningún problema en comer dulce, en comer salado. Ya nos olvidamos totalmente de alguna restricción dietética que tuvimos antes por ser diabético, por ser hipertenso, por tener problemas del riñón, del corazón. Al final de la vida lo que tenemos que lograr es comer lo que nosotros queramos, lo que nos sepa rico, ya sin importar la enfermedad de base, porque ya sabemos que la enfermedad de base está tan avanzada que el hecho de transgredir esas recomendaciones dietéticas que antes nos daban no va a aportar en nada al pronóstico de la enfermedad, que ya sabemos está generando un desenlace de final de vida. Así que lo que el paciente, lo que ustedes como pacientes deseen, la cantidad que quieran, quieren mucho, quieren poquito, háganlo sin ningún problema si están en capacidades y tienen ganas de comer y pueden deglutir. Y entender, por favor, tanto los familiares, los pacientes, los médicos, que la pérdida de peso no es porque no está comiendo, no es porque está dejando de beber, sino porque la enfermedad de base, llámese cáncer, otras enfermedades, están generando tanto daño muscular y están generando tanto daño en el organismo que están generando esa disminución de peso y están generando el fallecimiento. Así que, ojo, y hago hincapié pues ya para terminar, los pacientes en la época de final de vida mueren por la enfermedad de base, por el cáncer, por el problema cardíaco, por la demencia, más no por la falta de nutrición, y que las medidas artificiales como ponerle sondas o obligarlo a comer aumentan el sufrimiento del paciente por los eventos adversos y porque ellos no quieren comer, les duele comer, como les mencioné ahorita, y estas medidas definitivamente no van a impactar en supervivencia al final de la vida. Entonces, la invitación es para que podamos comer vía oral lo más que podamos, pero cuando ya estemos a final de vida y no podamos comer vía oral o hidratarnos, pues saber que el hecho de no hacerlo, vamos al contrario a mejorar la calidad de vida de los pacientes al no obligarlos, y vamos a generar liberación de endorfinas endógenas que al contrario nos van a dar como mayor sensación de bienestar y generar una muerte digna, bonita y sin sufrimiento. ¿Qué buscamos con toda esta capacitación de final de vida y el cuidado paliativo? Es que sepamos que tanto ustedes como los pacientes, los familiares, son importantes a pesar de que tengan una enfermedad avanzada, y que todos estamos unidos para hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no solamente para que puedan morir sin sufrimiento, sino para que puedan vivir, pero vivir bien hasta el último minuto de vida. Eso nos lo dijo pues Cicely Saunders, de donde es cáncer de Londres, médica y enfermera, que es la madre del cuidado paliativo a nivel mundial. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por la atención. Espero que haya sido de mucho provecho esta charla. Y recordemos esto, ¿cierto? ¿Cómo queremos morir? Recordemos que, como mencioné al principio, casi que la vida es una enfermedad terminal. Todos sabemos que vamos a morir y deberíamos todos pensar, así estemos aliviados o estemos enfermos, cómo queremos morir. Si en la parte superior, en una unidad de cuidado intensivo, con nutrición intravenosa, con gastrostomía, solos, con máquinas pitando, o en el calor de nuestra casa, con nuestros seres queridos, sin nada que nos esté incomodando ni invadiendo nuestro cuerpo y generando pues una muerte bonita. Así que esa es la invitación. Esperemos que todo haya quedado muy claro. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Valentina Echeverrio Campo, yo soy magíster en nutrición y metabolismo, especialista en nutrición en niños y adolescentes, nutricionista dietista, y hoy les quiero hablar sobre las alternativas alimentarias nutricionalmente adecuadas para los pacientes paliativos. Para entrar en este tema, quiero aclarar qué es una alimentación sana. Una alimentación sana es aquella que nos aporta la cantidad de energía y nutrientes
según nuestra edad, nuestra actividad física y es capaz de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas no transmisibles? Pues lo que es la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Entonces, esa alimentación va dirigida a eso. Y una alimentación saludable no solo depende de la composición de los alimentos, sino también de cómo preparamos esos alimentos. Entonces, este concepto me parece supremamente importante para ya dar inicio a lo que es la alimentación en el paciente paliativo. Importante para iniciar esa alimentación en nuestro paciente es elaborar un plan de alimentación individual, o sea, de hablar con el paciente, de conocer sus gustos, de conocer sus dificultades con respecto a la alimentación y así elaborar el plan individual y con los requerimientos nutricionales específicos para ese paciente. También interrogar muy bien al paciente y a su familia. De pronto a veces no podemos hablar directamente con el paciente, pero sí hablar con sus familiares con respecto a las preferencias alimentarias que él tenga. Y utilizar en muchas ocasiones, porque nuestro paciente puede transcurrir con algo de inapetencia, utilizar estimulantes del apetito para lograr que este paciente nos coma mucho mejor. También evitar restricciones dietéticas en estos pacientes, o sea, siempre tratar desde que se pueda de darle gusto al paciente de qué es lo que quiere comer en su diario. Intervención rápida, o sea, siempre tener presente que ese paciente debe ser intervenido rápidamente a nivel nutricional para evitar que se nos desgaste tan rápido como va avanzando su enfermedad. También debemos estar en constante evaluación de nuestro paciente, mirar cuáles son, cómo hay que modificar esa intervención, si hoy el paciente ya come normal, pero dentro de 15 días le tengo que cambiar la consistencia, ir evaluando paso a paso a nuestro paciente para ir cambiando también nuestros objetivos durante el tratamiento. Y tener en cuenta también la progresión de su enfermedad. ¿Por qué? Porque a medida que va transcurriendo el tiempo, pues la enfermedad va avanzando y nuestro paciente va cambiando sus prioridades o va cambiando sus consistencias a nivel de que va pasando el tiempo. Indicaciones de deterioro nutricional, pues cuando tenemos pérdida de peso mayor al 10% en nuestro paciente, hay que intervenir rápidamente para evitar esa pérdida. Dificultades en la deglución, o sea, todo lo que es la disfagia, dificultades en la masticación, en la deglución y tener en cuenta uno de los parámetros que es la albúmina sérica, lo pongo en interrogación, pues porque esa albúmina puede estar afectada por la ingesta de alimentos o puede estar afectada también por infección, por enfermedades hepáticas o por enfermedad renal. Entonces no es el marcador más fijo que tenemos para evaluar el estado nutricional de un paciente. Aspectos éticos de la nutrición. Uno, tener en cuenta la autonomía que tiene ese paciente para poder decidir sobre su alimentación. Beneficio no maleficio, pues hacer el bien y lo mejor para el paciente. Tampoco hacer cosas heroicas con respecto a la alimentación si ya el deterioro es franco en nuestro paciente. O sea, no hacer daño en el paciente. Y supervivencia en el cuidado paliativo, no se busca aumentar la supervivencia del paciente, sino tratar de mantenerle su calidad de vida con respecto a la alimentación y lo que él paso a paso nos va dando las pautas para poderlo alimentar. Y el principio de justicia, a cada quien se le da lo que necesita, no más o no menos, sino lo que él vaya dando a medida que va avanzando su enfermedad.
Puntos importantes en la alimentación en el cuidado paliativo. Uno es la ingesta inadecuada de los alimentos, o sea, a veces tenemos pacientes supremamente selectivos que solo se van por un solo alimento o por determinado número de alimentos, entonces esto nos va a afectar su estado nutricional. Ahí es donde entraríamos a negociar con él qué vamos a tener en cuenta en su alimentación para aumentarla y hacerla un poco más diversa. Baja ingesta de alimentos, pacientes que de pronto por su condición pues comen muy poco, comen en muy poca cantidad, entonces ahí tengo que buscar alternativas de ofrecerle alimentos que nutricionalmente tengan casi todos los componentes para esa baja ingesta en los alimentos. Pacientes, por ejemplo, de cáncer de esófago, de estómago, cánceres de intestino, pues tienen disminución en la absorción de los nutrientes y eso me va a llevar pues a malnutrición en el paciente. Problemas de masticación o deglución, que debo buscar la alternativa de cómo organizar la consistencia de estos alimentos para que el paciente los pueda comer, y el cambio en los hábitos de cambios en el apetito. Esos cambios en el apetito son frecuentes por todos los procesos metabólicos que lleva el paciente. O sea, todo ya lo que entra la anorexia, la caquexia, entonces eso nos puede cambiar. También los tratamientos, quimioterapia, radioterapias van a hacer que nuestro paciente tenga cambios en el apetito. Factores que nos influyen en la inapetencia al final de la vida, pues uno es la anorexia, que es un síntoma, es común en los pacientes terminales, los pacientes empiezan a no comer o solo a comer determinados alimentos, rechazan el olor, la textura, el sabor y sobre todo los pacientes oncológicos que han sido sometidos a tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia se nos ven afectados en la alimentación, pues con el olor, la textura y el sabor. Tenemos síntomas digestivos, es muy frecuente las náuseas, el vómito, muchas ocasiones la distensión abdominal, comen algo y se distienden, y la diarrea también cuando tenemos procesos de radioterapia a nivel intestinal, se presenta frecuentemente la diarrea, que también va a hacer que nuestro paciente se desgaste y pierda peso. Dificultades para la masticación y tragar los alimentos, sobre todo cuando tenemos pacientes con con cáncer de esófago o de estómago, pues tenemos este tipo de alteraciones y la falta de apetito. El cansancio también es otra opción en la inapetencia de nuestros pacientes y la dificultad para digerir. Factores que nos influyen también, la caquexia, que es como el resultado de toda esa inapetencia, de todo ese curso de que nuestro paciente no coma. Y la caquexia es un síndrome multiorgánico que se caracteriza por la anorexia, la astenia, paciente que no se quiere levantar, que de pronto está acostado, que tiene malestar general, y empieza su autoconsumo, por decirlo así, y se adelgaza de manera excesiva, insuficiencia progresiva en sus funciones vitales, sus órganos empiezan a comprometer, el corazón, los pulmones, su parte digestiva, entonces es un paciente que se nos desgasta a pasos agigantados en el tiempo. Marcada pérdida de peso, o sea, el cambio en la composición corporal, se empieza a consumir sus músculos, su tejido adiposo, ocasionándole debilidad y cierto letargo. Llegan al punto en que ya de pronto no se levantan tan fácil de la cama, entonces esto nos va a afectar pues su condición física. Y el grado de caquexia se correlaciona inversamente con el tiempo de supervivencia, o sea, a mayor deterioro de ese paciente, pues va a ser menor su supervivencia en el tiempo, peor respuesta a los tratamientos, o sea, por más que
se le metan fármacos, quimioterapias, radioterapias y peor estado del estado general del paciente. Peor pronóstico a largo plazo. Factores que nos influyen en la inapetencia al final de la vida. La caquexia pues tiene muchas causas multifactoriales, el descenso en la ingesta de los nutrientes, los síntomas producidos por el tratamiento, cirugías, quimioterapias, radioterapias y las alteraciones metabólicas, donde toda esa parte hormonal, la disminución en la producción y liberación de insulina, hormonas anabólicas, o sea, que nos favorecen el apetito, pues empiezan a disminuir y ese apetito se empieza a perder, aumento de las concentraciones de las catecolaminas, glucocorticoides, glucagón, lo cual contribuye a un mayor estado catabólico, o sea, ese paciente se nos empieza a consumir y nos empieza a perder y afectarse su estado nutricional. Y tenemos la disfagia, que es el impacto en la capacidad funcional, la salud y la calidad de vida, o sea, ese paciente que empieza a tener dificultades para tragar, que le duele o que tiene alto riesgo de broncoaspirarse. Entonces, debo tener en cuenta qué voy a hacer con mi paciente a la hora de presentarme ante una disfagia para determinar qué tipo de consistencia o qué alimentos le puedo ofrecer que no vayan a aumentar pues su problema de disfagia. Importantísimo en esta parte la evaluación por un fonoaudiólogo que nos ayude pues a determinar qué consistencia exactamente le puedo ofrecer a mi paciente. Importante la comunicación con la familia, explicarle que el deterioro de nuestro paciente no es tanto por la alimentación insuficiente, sino a consecuencia de la situación avanzada de su enfermedad. A medida que avanza su enfermedad, me va a afectar mucho más la ingesta de los alimentos. Y la alimentación, pues a nivel social, nos es importante porque es fundamental en la vida de todos los seres humanos. Generalmente nosotros damos afecto y cariño a través de la comida, entonces acá juega un rol importante de hablar con la familia y explicarle todo el proceso que está viviendo el paciente, porque la alimentación no solo es nutrir, sino también tiene factores personales, sociales, culturales y termina siendo un motivo de preocupación pues para el paciente mismo y para la familia. Entonces hay que jugar mucho porque en determinados casos nos puede decir la familia es que a él le gustaba determinado alimento o compartir determinado momento familiar y ya no lo hace. Entonces hay que entrar a evaluar todos estos factores y aclararlo con los familiares para tener claro cómo voy a ir evolucionando a medida que va pasando el tratamiento nutricional. ¿Qué debemos hacer con nuestro paciente a la hora de la alimentación? Uno es la negociación, sentarnos con él, qué quiere comer, pero también qué necesito que me coma para que no se me desgaste tan rápido. El binomio familia-paciente es súper importante en el tratamiento nutricional, tener claro qué le voy a ofrecer a mi paciente a nivel de la alimentación y también lo que está indicado y lo que está contraindicado en mi paciente, que tampoco vaya a correr el riesgo de que se vaya a ahogar o de que no sea capaz. Por ejemplo, a veces le ofrecemos carne entera a nuestro paciente y no tiene la capacidad de masticar, entonces esta comida se le vuelve como cierto bagazo en la boca y la termina botando, entonces tengo que buscar y evaluar ese tipo de condiciones en mi paciente. Ofrecer algo de alimento por vía natural, o sea, siempre, sobre todo al final de la vida, debo tratar de que mi paciente coma por vía oral y que cumpla como sus deseos a través del tiempo en este proceso.
como cuidado pues en la salud. Tenemos la alimentación tradicional, que es la vía de alimentación más utilizada en los pacientes terminales. Se debe individualizar totalmente en mi paciente todas las recomendaciones nutricionales que yo le voy a dar y tener en cuenta qué enfermedad tiene para yo determinar cuál va a ser mi manejo. Es diferente si yo tengo un cáncer de huesos a si tengo un cáncer de esófago. Entonces debo tener en cuenta cuál es la enfermedad que tiene mi paciente para yo determinar cuál va a ser el paso a seguir en cuanto a la alimentación. En la alimentación tradicional tenemos varios tipos de dieta. Tenemos la dieta normal, que es la que comemos en la casa, donde llevo la papa, la carne, los vegetales, y mi paciente tiene la capacidad de masticar bien este tipo de alimentos. Tenemos la dieta líquida completa, que la dieta líquida completa es donde yo hago un tipo sopa o un tipo puré, donde hago un tipo sopa y le doy a mi paciente en esa sopa todos los alimentos, la carne, la papa, los vegetales de manera licuada. Y tengo la dieta semiblanda, que es tipo puré, pudín, para que el paciente también le ofrezco lo que es carne molida, papa triturada, en puré, hoy le ofrezco pudines de verduras para poder que sea mucho más fácil esa alimentación. Y la dieta blanda es donde le ofrezco todo cocido, la papa cocida, la carne cocida, el arroz, los vegetales cocidos, y de esa manera se haga más fácil triturar esa consistencia. Y la dieta con adición de nutrientes específicos, pues que es la dieta que puede ser cualquiera de las anteriores, pero que mi paciente tiene carencias específicas de nutrientes y debo adicionárselo en forma de suplementos nutricionales. Entonces, esta dieta, por ejemplo, mi paciente tiene baja su albúmina, entonces yo le voy a hacer mayor adición de proteína. O mi paciente presenta en el tiempo deficiencia de vitamina D o calcio y le voy a adicionar estos nutrientes específicos para que la alimentación sea de manera completa. Los líquidos, pues los líquidos tenemos desde las infusiones, agua, zumos, pero ojo que con lo líquido, cuando tengo problemas de disfagia, mi paciente se puede ahogar más fácil y me puede hacer broncoaspiración. Los líquidos espesos, como las cremas y los batidos, pueden ser más indicados en estos pacientes de disfagia, pero como les digo, si contamos con la evaluación de la fonoaudióloga, pues ella nos puede determinar qué tipo de dieta le puedo dar, porque algunos se benefician con los líquidos espesos, otros se benefician con la semiblanda, porque pues tienen que mirar a ver cómo tolera el paciente, que no se le vaya por la vía aérea. El néctar se puede beber con pajita o con taza y cae en forma de hilo fino. La miel, o sea, alimentos tipo miel que los preparo en la casa, puedo utilizar en algunas ocasiones espesantes que nos pueden ayudar a dar tanto el néctar como la miel, como el pudín. Y este alimento tipo miel no se puede beber con pajita, se bebe en taza o se ofrece con cuchara y cae en forma de gotas espesas. Y el pudín no se puede utilizar pajita, solo dar con cuchara y cae en bloques. Tenemos la triturada, que se ofrece en forma de purés. Se puede añadir también espesante para dar esta consistencia de puré y no contiene dobles texturas, mantiene su textura. No se separa, o sea, no se separa por un lado el líquido y por otro lado como lo semisólido, sino que mantiene su textura y cae en gotas cuando lo cojo en cuchara. La blanda mecánica son los alimentos cocidos, fáciles de triturar para que mi paciente no tenga que masticar.
Tanto se puede adicionar en sopas, si por ejemplo mi paciente no tiene tanto riesgo de broncoaspiración, pero lo queremos humedecer un poco, pues le puedo preparar un tipo sopa y le adiciono los sólidos en esa sopa. De fácil masticación, alimentos que se puedan trocear con la cuchara o con el tenedor, y se pueden utilizar salsas para remojar los alimentos. Entonces le puedo hacer salsas especiales que sean nutricionalmente adecuadas, utilizar por ejemplo yogures griegos o salsas a base de tomate que puedan remojar un poco esos alimentos y hacerlos más fácil de digerir, y requieren mayor masticación obviamente cuando yo puedo hacer trituración de esos alimentos. Y la normal, que es sin triturar, que es la que comemos a diario. En el cuidado paliativo, la suplementación artificial, pues está muy controvertida. En algunos pacientes se benefician de esta suplementación con otros productos nutricionales completos. Hay que ser muy claros con la familia, con el paciente, a nivel de salud que él le puede ofrecer. Por ejemplo, mi paciente, si ya está en una fase terminal, no se beneficia de un suplemento nutricional. O sea, ya esa fase donde hemos entrado en anorexia, en caquexia, y nuestro paciente está cerca del final, la verdad, dar suplemento no es lo más adecuado. Puedo buscar alternativas, por ejemplo, de batidos, de ofrecerle a mi paciente con lácteo, un cereal que puede ser avena y una fruta, un batido completo que mi paciente quede nutricionalmente bien, pero ya al ofrecer suplementación es en casos muy específicos. Por ejemplo, un paciente que sí tenga ciertas obstrucciones de esófago, de garganta, y que ya no pueda comer por vía oral, pues se podría beneficiar de un suplemento nutricional a nivel de gastrostomía. Pero ya el dar suplementos nutricionales para nutrir a nuestro paciente no es la primera alternativa. Siempre debo buscar la alimentación para este paciente y darle de la forma más fisiológica los alimentos. Disminuye la ansiedad de los familiares en algunas ocasiones, porque los familiares, como les digo, esto entran muchos factores familiares, culturales, sociales dentro de la alimentación. Entonces ellos en ocasiones se sienten tranquilos si yo le ofrezco un suplemento nutricional. Entonces en parte se haría como para darles tranquilidad en cuanto al paciente y a la familia. Pueden disminuir el apetito los pacientes, puedo buscar alternativas, por ejemplo, los suplementos a base de zinc me pueden mejorar el apetito, algunos medicamentos pueden hacer que el apetito en mi paciente se mejore, y son útiles pues en pacientes que realmente tienen una dificultad en la ingesta de sólidos. Entonces, cuando solo tengo la alternativa de dar líquidos, pues pueden hacer parte de mejorar de la calidad nutricional de mi alimentación en el paciente. Recomendaciones: evitar en los pacientes olores desagradables al momento de preparar los alimentos y de servirlos, y promover aromas agradables en los pacientes. Por ejemplo, si yo estoy cocinando y al paciente le molesta porque su radio o su quimio ha alterado sus olores y los ha hecho que se hagan más fuertes, puedo buscar algo de aromaterapia en ese momento para evitar que el paciente tenga aversión a esos olores cuando se hace la comida. O también a la hora de servir, entonces evitar, por ejemplo, alimentos que huelan muchísimo y que les sean desagradables. En este caso, no hay alimentos prohibidos para nuestros pacientes, se les puede dar gusto a nuestros pacientes en lo que quieran comer. Los alimentos fríos despiden menos olor que los alimentos calientes y son más refrescantes a la hora de dárselos a nuestro paciente. Por ejemplo, esos batidos de los que yo hablaba ahorita, que pueden ser nutricionalmente completos,
se los podemos dar en forma de postre o se los podemos dar en forma de helado y de esta manera vamos a obtener que nuestro paciente coma mucho mejor. La presentación de los alimentos es supremamente importante porque en la presentación hago que el paciente lo vea agradable. Por ejemplo, meterle colores en los vegetales, tener varios tipos de vegetales para que se vea el plato con color. Utilizar, por ejemplo, si voy a preparar el arroz, entonces utilizarlo, por ejemplo, que quede verde con espinaca o que lo haga rojo con tomate para darle que el plato sea mucho más agradable de comer. Si le voy a dar carne, entonces utilizar de pronto alguna salsa específica que la haga ver con color, pero no ofrecerle al paciente un plato desabrido que solo se vea blanco, entonces el arroz blanco, la papa blanca, la carne, entonces el paciente no se va a animar a comer ese plato de comida. Y las cocciones sencillas, ojalá al vapor, ojalá cocidas, ojalá al horno, porque a veces los rebozados o los fritos hacen que mi paciente pues presente más pesadez, se sienta más lleno y no nos coma lo suficiente. Además, si tiene problemas de absorción, pues obviamente la grasa va a hacer que le caiga mucho más pesado. También las preparaciones de consistencia blanda o los triturados pueden ser útiles para pacientes que estén muy quietos en la cama, que no se muevan, que estén muy dormidos, para evitar que se me vaya a ahogar fácilmente. El paciente debe consumir preferiblemente los alimentos que más le apetezcan. O sea, hay que acordar con él qué es lo que más le gusta, cómo podemos negociar esos que no le gustan y que de pronto son nutricionalmente apropiados. Los lácteos, los yogures, los batidos, los helados son una alternativa buenísima a nuestro paciente paliativo. Es imprescindible que el paciente tenga la boca lo más limpia posible. Muchas veces no somos conscientes de este proceso y nuestro paciente no le estamos limpiando la boca frecuentemente, lavándole los dientes, y esto hace que genere bacterias que se fermenten en boca y nuestro paciente tenga mal sabor, que tenga mal aliento, y esto va a impedir que nuestro paciente reciba adecuadamente los alimentos. Y ya en caso dado de que la nutricionista o el médico tratante recomiende suplementación nutricional, pues preferir un suplemento nutricional que sea hipercalórico e hiperproteico, o sea que ojalá en muy poco de producto yo le pueda garantizar a mi paciente que tenga todos los nutrientes necesarios en el momento de que se lo vaya a consumir. También este complemento nutricional yo lo puedo mezclar con frutas, por ejemplo, si son de sabor vainilla, lo puedo combinar con frutas o con otros sabores o hacerlo con hielo para que el paciente se sienta atraído por ese suplemento y no se nos canse del mismo sabor todos los días y hacerlo de manera diferente. La mejor decisión es la que la ética y la moral nos dicten en nuestro diario quehacer. Muchas gracias